Este, Le agradecemos la presencia y le damos las buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañeros Pedro y Robinson, y lo mismo a la audiencia. Quiero destacar que a pesar de haber iniciado este nuevo ciclo con ustedes, 2 audiciones, ya lógicamente el salto es pequeño, digo, entonces, o grande a la vez, porque en distintos lugares nos encontramos con personas que relatan que nos escucharon en este evento, en este programa, ¿no? Qué bueno. Por lo cual, digo, interesa mucho la difusión, como hacen otras personas, de tema en este caso específico médico, y dentro de la medicina una especialidad que es médica y que se refiere a un aparato muy prevalente en patologías, como es el aparato locomotor. Yo quería especificar antes que ahora en un congreso que hubo en una ciudad, en este caso Río de Janeiro, que se trató, era todo el tema, si bien era del aparato de la especialidad nuestra, se trató todo lo que era, que muy interesante hubiera sido, porque si bien era para la parte médica científica, pero todo lo que era la producción, o sea, todo lo que, porque estamos derivando mucho por fuera de la medicina, por fuera de muchos tratamientos, no digo convencionales, pero que fíjese que nosotros, digo, retratándonos, nos debemos a uno de los primeros médicos, que fue Hipócrates, y después Galeno. Tal es así que el nombre que ustedes habrán escuchado, que se le dice al médico Galeno, es por el segundo médico que continuó la labor de Hipócrates. Fíjese que antes de Cristo imponer, en este caso, que era médico, porque él se debía, lógico, en aquella época, ustedes saben que se debía a los dioses, a Ciúpolis, o sea, que era el dios supuestamente de la salud. Y bueno, él pudo estudiar y bueno, lógico, siempre se refirió a lo mínimo, a lo práctico, a lo que él veía, examinaba. ¿Cómo el dios de la salud? Asúpulus. Asúpulus, sí. Que lógicamente depende, porque es lógico, está escrito SC y en otros solo con C, entonces la pronunciación es distinta. Entonces digo, pero lo más importante acá de estos 2 colegas, que fíjese que ya refirieron, y si tuviéramos las fotos, las gráficas, que después las vamos a mostrar en otra oportunidad, digo, ellos se refirieron, parece mentira, estudiando solo, escuchando al enfermo y examinándolo, ya Hipócrates se refería decía los humores, o sea, todo lo que circulaba dentro del organismo. Humor es la circulación, la parte sanguínea pura, y fue el que describió, parece mentira, si traemos, ustedes pueden ver, bueno, sería interesante, lo que justamente él describió, que es lo que tenemos al día de hoy. Si usted ve la cavidad cardíaca, si ve las arterias, lógico, muy grosero, porque él lógicamente se valió un poco de la anatomía patológica también, porque no iba a ver, no era como vio que a veces cuando se pierde a alguien, que está este señor que recorre los lugares para encontrar una persona desaparecida, que ahora me borró el nombre, ¿no? Muy nombrado acá en Uruguay. Digo, entonces, parece mentira. Y después Galeno ya fue más profundo, como recibió los conocimientos de este anterior médico, obró en la parte, diría, del aparato locomotor. Fue el primero que describió, parece mentira, describió el cerebro, médula espinal y músculos. Es decir, hay una gráfica muy conocida que es el cuerpo humano, que con rayas transversales, y lo estudiaba por área, parece mentira, lo dividió, lo diagramó, vertical, horizontal, oblicua, y ahí definía el sector enfermo, como hacemos nosotros, le llamamos región ahora. Y ellos la decían como una división, diría, tipo rayo, como si fueran los rayos de la bicicleta tomando el abdomen. Entonces, pero lo más importante, porque digo, capaz nos derivamos un poquito, pero la gente debe saber que cuando nos recibimos en el mundo, al menos en Uruguay, creo que en el mundo,
lo que se le entrega al estudiante o el estudiante que recibe el título es, ¿cómo se llama? Juramento Hipócrates. En el cual, porque él hizo una cantidad creó, diría, de lo que estamos hablando, escuchar al enfermo, examinar, no hacer daño, es decir, utilizar todo, la medicina, lógicamente, es muy importante para mejorar. Si uno lee todos los puntos, basado en la traducción y basado en los términos, prácticamente es practicable el día de hoy. Lógico, ahora con las tecnologías muy diferentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero volviendo a lo otro, por eso hacía esa base, porque se habló, parece mentira, en el Congreso Médico se inició las primeras charlas con estos detalles. Era ver toda la medicación, la industria del laboratorio presente fuertemente, para ver todo aquello, porque es lógico, estamos hablando ciencia ahora, estamos hablando conocimiento, claro, que ya existía y estamos hablando, fíjese, 400 promedio años antes de Cristo. Entonces, era por eso más concurrimos, porque sin la farmacología, que es el estudio de cómo se procesa la medicación, o sea, los medicamentos, y cómo, llegando a clínica, se llama farmacología clínica, que es cómo actúa dentro del organismo. Entonces el laboratorio, o los que actúan en la elaboración de medicamentos, lógicamente es un trabajo muy serio, tiene que ser. Claro. Que cuando uno concurre, o cuando va, tal es así que en ese país, capaz usted sabe, los usuarios acá conocidos, que existe farmacias, que acá existía un laboratorio, creo que existe del Estado, que producía medicamentos genéricos, o sea, la droga, diría, con el nombre real, y lógicamente salía por, en este caso, salud pública, ¿no? Claro. Creo que existe, pero no sé el número. Allá usted concurre a distintas farmacias, que hay, por supuesto, muchas más, por ser ciudad más grande, pero encuentra el nombre genérico, y algunas solo venden genérico, que se llaman farmacia popular. Pero uno cree, y lógico, los costos disminuyen por otros factores, cuando usted ve la fórmula y todo, el laboratorio original que produce ese producto es el que, porque mire que yo, digo, claro, yo utilizo ese mecanismo, voy y me informo con los idóneos de farmacia de ese lugar, o a veces se compra, y usted, pero eso lo dijeron en el Congreso y uno lo ve, es el mismo laboratorio que produce y dice genérico, ¿no? Pero, y lógico, no dice el nombre comercial. Lo que varía es el vencimiento, puede ser menos más. O sea, claro, es el mismo, no es el Estado que tiene el laboratorio, es el mismo por decir, el Bayer que hace un producto, o el Renner popular. Entonces sale por otra vía, lógico, de menor costo, ¿no? Entonces lo que queremos llegar es eso, lo genérico, los similares, todo aquello que a veces dudamos si es efectivo o no, ya sea por que es original, cuando decimos que es el genérico, hablando claro, y después están los similares, que en mi época se decía copia, claro, que es que usted sabe bien que la ley de patente de medicamentos que se quiso implementar acá, que quedó un poco, porque lógicamente esa es muy estricta, tiene que ser países lógicamente con distintos, hablando claro, poder adquisitivo y todo, porque se va al original solo, ¿no? Es decir, no va la copia, pero eso permite, hay un periodo en ciertos países que la ley de patente permite vender el original durante 10 años, y después ellos mismos pueden revender, perdone la expresión, a otros laboratorios, y los otros procesarlos con otro nombre, que a veces abarata porque ya la investigación, es decir, todos los costos de investigación ya fueron terminados y cubiertos, ¿no? Claro. Ese es un punto, y el otro punto que lógicamente teníamos que valorar es con respecto a la especialidad nuestra. Informarnos los mismos, que lógicamente queríamos ver que hay mucha promoción, en nuestro medio es muy evidente,
de ciertos medicamentos que con ustedes tratamos el otro día, que fue la primera charla y segunda, que fue la artrosis de rodilla, que interesó a toda la gente porque es algo que es una prevalencia dentro de las artrosis mayor que tenemos de enfermedad, diría. Entonces, los medicamentos que lógicamente se utilizan, entre ellos uno de los causantes que es el cartílago y los integrantes que es el colágeno, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy minuciosos, porque lógicamente hay laboratorios que unen varios colágenos, que es lógico. Hay el colágeno 2, el único específico para cartílago o hueso. Después hay 21 más. Pero usted puede leer la fórmula o puede ver y le están diciendo que tiene 4 o 6 tipos de colágeno. Pero cuando vamos a los contenidos, a los miligramos, lo que interesa para ser efectivo, para no tomar microdosis o tener que tomar muchos comprimidos al día para que sea lo mismo que el otro, que es uno, lógicamente lo que observamos es que cada colágeno, en este caso referido a esto, el contenido es mínimo, porque si fuera el total que necesitamos para piel y mucosa, para el tubo digestivo, por citar, ¿no? Porque todo parénquima, el músculo cardíaco, los pulmones, todo tiene colágeno, porque lógicamente es el que hace el entramado entre todos los elementos, ¿no? Entonces, eso es que ve que son microdosis, entonces, hablando claro, no cumple una función total en cada lugar. Es mejor tomar individual, y ahí, aunque parezca mentira, que es Brasil, el colágeno 2, por ahora lo tiene un laboratorio solo. Los otros en la dosis que corresponde curación, que acá también existe, mire que no es por ser Brasil, pero porque yo me tomé, lógico, el trabajo de recorrer, de ir a distintos lugares, centros de expedición, farmacia, centros asistenciales, y porque hicimos un recorrido por un centro asistencial, y lo que pensamos que se hace en todos lados, hay una reafirmación. Yo hago estos detalles de apreciación porque creo que todos nosotros, frente a en este caso llamémosle un producto, llamémosle a algo que lógicamente es muy valioso para la salud, en este caso para una patología como es la artrosis, debemos recibir este medicamento, y hay otros porque son 4 integrantes, forman el cartílago. Y bueno, lo que ya hablamos, la adherencia, tener la paciencia, si es una enfermedad crónica, aguda. Y se acuerda que habíamos visto con usted, o con siempre que yo cito, porque siempre terminamos en todos lados, saber qué enfermedad tenemos y qué grado, sea del aparato que sea cardíaco, sea muscular, como usted ve ahí los grados, por lo cual, lógicamente, que son 4 grados, y por supuesto este grado que ya tiene lesiones, veo que ya el hueso está lesionado, tiene como una zona muerta, tiene un hueco, hablando claro, ¿no? Un agujero, es decir que ahí ya es la artroplastia. Usted ve que lógicamente si uno cumple la consulta médica, el médico, los estudios, es decir, todo lo que puede, que existe en nuestro Uruguay, podemos frenar la artrosis. O sea, lo que estamos nosotros, porque en general ustedes son jóvenes, pero acuérdense que yo siempre cito que sería ideal alrededor de 60 años, obligatorio, pero para no el paciente que desea, tener una placa de pelvis, ver las articulaciones de cadera, tener en el carnet de salud, esa sería una idea, fíjese. No irradia mucho, ya la mujer terminó su ciclo, el hombre prácticamente, que tenemos el temor a la radiación, a veces dice muchas placas, pero fíjese que una placa de pelvis, de pie parado, es decir, puede estar hasta ambulatorio, porque son aparatos portátiles ahora, muchos,
Y tenemos, además vio que ahora las placas, las impresiones son pequeñas, en una saca varios enfoques. Antes era una cada enfoque, tenía otro costo. Claro. Entonces, digo, con poco lograríamos, tener un diagnóstico. Además, es hasta un trabajo de investigación, si se lo pueden ver, ¿no? Porque grupo etario, población, área, ciudad, rural, bueno, suburbana, lo que sea, ¿no? Eso es muy importante porque generalmente es muy común cuando concurrimos que ya pues es normal, el dolor relata inflamación, relata que puede haber una patología, una enfermedad de base. Y ya ojalá sean todo el grado 1, que es el que recién está disminuyendo de altura y está perdiendo los integrantes, que no le da la posibilidad de estar normal. Y sería todo costo-beneficio, fíjese. Cuánto adelanta en todo. Y por supuesto calidad de vida, ¿no? Claro. Todo lo que tenemos que ser en la medicina, porque yo creo que todo debe integrarse, ¿no? Las líneas de política o lo que sea, en este caso, fíjese que lo que pasó ahora en España, usted habrá leído y bueno, habrá informado, habrá escuchado la enfermedad esta, que causó hasta muerte, embarazo. Sí. En ciertas comunidades, la listeriosis esa de que viene de la infección de carne, vacuna que procesaba, no sé si era un frigorífico o era una empresa, porque vio que mostraron y quedó como cerrado. Fíjese, los controles, que era varios tipos de carne, y por la ingesta, confiando, porque usted lo ve, porque va al supermercado, está bien empaquetado, más en Montevideo que acá, que porque son de exportación. Claro. Se creó una enfermedad infecciosa y bueno, de gran gravedad, ¿no? Son pocos casos para lo que es la población, pero eso habla de que yo creo que todo esto que existe acá y que ustedes tienen muy bien variado en el programa, creo que estos puntos entran dentro de todos los lineamientos que plantean sectores que vienen acá, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Importantísimo, además, como lo explica usted, me llamó entre semana un oyente porque no había venido el doctor Cambrilla, me dijo, porque didácticamente lo detalla como es, seguro, y a veces nosotros pensamos que la gente no va a entender y lo entiende perfectamente. Sí, yo creo que ese, diría, a pesar que es un diálogo, un poco a oído sordo, como dicen, ¿no? Pero esto yo le llamo, mire que amplitud, diría, de escuchar, ¿no? La gente, sí, como nosotros hacemos una amplitud, como si fuera una difusión, ustedes, por supuesto, que lo hacen permanente, porque ustedes que son periodistas conocen bien el tema. Lo importante es que llegue, que al oído, vista, a pesar de no ver esta imagen, porque muchos dicen, yo digo porque otros programas, entonces, dice lo que tendría que mostrarnos a nosotros las imágenes, ¿no? Pero lógicamente es muy importante. Yo lo que quiero expresar para finalizar y agradecerles que en la semana aquellos oyentes o gente, si quieren dejarle a usted o realizarle alguna pregunta dentro de mi especialidad, encantado que venimos y derivamos el tema, que no precisa, porque eso también es muy importante. Claro. A mí me interesa también los contactos, diría, en forma directa, ¿no? Porque a mí por teléfono, no dude que a partir de hoy algún oyente me llama, me pregunta, a veces, bueno, lógico, preguntas específicas, otras para informarse, ¿no? Y principalmente en la parte de medicación, ¿no? Le agradezco la atención y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Y este programa se repite en la noche de hoy. Nuevamente, el espacio del doctor Nelson Cambrilla. Bueno, muy amable. Buenas tardes y muchas gracias a los dos compañeros y a la audiencia por escucharnos. Que pase bien. Gracias. Nosotros también nos vamos. Deseamos que pasen lo mejor que puedan. A las 23, hoy estamos nuevamente en la radio. Chao.